Buen día, buen día para todos. Les saludo en el poderoso nombre de Cristo Jesús de Nazaret, dándoles gracias a Dios una vez más por este nuevo día que Él nos regala. Un día más de bendición, un día más de victoria, un día de salvación que cada día Dios nos da. Le damos gracias a Dios porque podemos estar una vez más compartiendo esta transmisión y compartiendo el mensaje de la palabra del Señor, que yo sé que en el día de hoy va a seguir siendo de bendición este mensaje que se ha venido compartiendo durante estos jueves, jueves de salvación, jueves de milagros, jueves de restauración a través de la poderosa palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy va a estar nuevamente con nosotros la pastora María Verónica Sánchez, va a estar compartiendo con nosotros el tema que ha venido compartiendo durante estos jueves preciosos que hemos recibido, estos mensajes maravillosos, hermosos. Y bueno, cada vez que invitamos a alguien, recibimos un mensaje precioso, un mensaje poderoso de la palabra del Señor. Y cada vez que hay alguien predicando la palabra, Dios nos habla a través de nuestros hermanos, a través de los pastores, a través de los siervos. Dios cada día nos está hablando en el poderoso nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Y gracias le damos a Dios por este día maravilloso. Y estamos a 3 de diciembre, 3 de diciembre de este año 2020. Y bueno, qué día, o sea, Dios cada día nos habla, nos ministra, Dios cada día hace cosas grandes en nuestras vidas. Así que mis hermanos, les invito para que no se vayan de esta transmisión, no se salgan de esta transmisión, puedan recibir esta palabra de gozo, de alegría, de restauración. Les invito para que compartan también esta transmisión y muchos también puedan ser edificados a través de la poderosa palabra del Señor. Vamos con el siguiente video musical y después de este video vamos con la pastora Verónica, quien ya está con nosotros allí. Vamos a disfrutar de este mensaje y a ser edificados, a disponer nuestro corazón para recibir la palabra del Señor. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cuántos están enamorados de Jesús? ¿Cuántos están enamorados, enamoradas de nuestro Señor, Dios poderoso? Hizo tantas cosas grandes, ha hecho tantas cosas maravillosas que nos hace cada día estar enamorados de Él. Y una persona enamorado eh, disfruta el estar con esa persona, disfruta el estar en la presencia de Dios. Una persona que está enamorado de Dios disfruta estar en la presencia de Dios. Amén. Así que vamos a dar unos saludos por acá. Saludamos por acá a nuestra hermana Zuley, que dice, buenos días, Dios les bendiga, gracias a Dios por estos jueves de salvación, igualmente, bendiciones también por acá. Saludamos a Casa de Oración Apostólica Soacha, les saludamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. También saludamos a nuestra hermana Blanca Sandoval, que dice, muy buenos días pastores y hermanos, Dios les bendiga y cumpla el propósito con el cual el Evangelio es predicado en el nombre de Jesús. Igualmente hermana, un saludo, bendiciones. También la hermana Luz Marina Sandoval Pulido, que dice, amén, Dios haciendo la obra en su vida, declaramos sanidad. Amén, gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Dice por acá, nuestra hermana sigue diciendo, dice nuestra hermana Luz Marina Sandoval, dice, buenos días, bendiciones pastores. Igualmente hermana Luz Marina, que el Señor sea bendiciéndole. También saludamos por acá a nuestra hermana Ana Castro Guerrero, que dice, pastores, buenos días, Dios les bendiga hoy grandemente y los use para su gloria. Amén, gloria a Dios, el Señor sea bendiciéndole. También está por acá nuestra hermana, dice nuestra hermana Dulce Milenita, que dice, pastor Juan Diego Ortiz, pero muy buenos días, Dios te continúe bendiciendo y guardando siempre, aquí conectada junto con mi familia desde el Líbano, Tolima, amén, para oír una vez más el mensaje del Evangelio del Reino. Dios le bendiga, hermano, un saludo para usted, para toda su familia. Y también está por acá nuestro hermano Manuel José Sánchez Cardona, dice, hola, buenos días, Dios le bendiga, hermano, que el Señor sea bendiciéndole en este precioso día. Bueno, ya está con nosotros la pastora Verónica, así que invitamos a la pastora, la saludamos a la pastora en el nombre poderoso de Jesús. Pastora, buen día, Dios le bendiga, ¿cómo amaneció? Muy buenos días, pastor, ¿cómo está? Muy buenos días a todos mis hermanos conectados, ¿cómo les ha ido? ¿Sí se oye bien ahí? Amén, amén, se oye espectacular.
Bueno, gloria a Dios. ¿Cómo está todo por allá? Aquí está haciendo frío, está un clima delicioso, gracias al Señor, aquí relajaditos con la presencia del Padre. Amén, gloria a Dios. Bueno, pastora, vamos con la palabra. Amén. Amén, amén. Vamos entonces a orar. Ya sabe que me acompaña mientras estamos en la transmisión. Por favor, para que estemos ahí juiciositos y también pues quiero que hoy hagamos un repaso de lo que hemos visto, que nuevamente concretemos con lo que vamos a mirar y que hoy podamos finalizar lo que es nacer de agua y nacer del Espíritu con la ayuda de Dios. O sea, hoy vamos a terminar toda la parte de nacer de agua y nacer del Espíritu. Entonces vamos a pedirle al Señor que Él sea guiándonos en este estudio. De verdad que es un estudio muy maravilloso. Yo estoy muy contenta que podamos hacerlo de esta forma porque sabemos que podemos ayudarle a muchas personas para que lo podamos hacer con la ciencia de Dios. La Biblia dice que muchos tienen celo de Dios, muchas personas quieren ver y entrar al reino de los cielos, pero dice que no tienen celo de Dios conforme a ciencia. Entonces, Dios nos ha permitido que podamos hacer las cosas conforme a la ciencia de Dios y qué lindo que muchas personas puedan conocerlo. De verdad que este es un privilegio que podamos conectarnos a este tiempo de salvación. Es una gran bendición que Dios nos ha abierto a nuestra vida. De hecho, creo que prácticamente lo que estamos haciendo con el Evangelio en este momento es precisamente eso, que se pueda extender por Colombia, por el mundo entero, pero estos son los medios que Dios nos está permitiendo y está usando. Entonces, pues qué bendición que podamos invitar a muchos. Si conoce a alguno que no ha conocido acerca del Evangelio, por favor, comparta esta transmisión en vivo, dele gracias a Dios porque Dios ha tenido misericordia, porque no se ha quedado, digamos, con este conocimiento guardado. Dice la escritura que Él tuvo misericordia y nos la reveló a los niños, porque no éramos nada, simplemente Dios quiso que nosotros, por su piedad y misericordia, pudiésemos conocerlo. Entonces vamos a orar y le vamos a pedir a Dios que sea Él acompañándonos durante este tiempo. Amén. Eterno Dios y Padre Celestial, te damos nuevamente muchas gracias, Señor. Muchísimas gracias por este tiempo, muchísimas gracias por el pastor Juan Diego en disposición, muchísimas gracias por la vida de su esposa, Señor. Gracias porque sabemos que tú eres el que abre nuestro entendimiento y nuestro corazón y que cada día sigue revelando a nosotros el poder de tu Espíritu Santo, que cada día sigue revelándonos este conocimiento de salvación y de vida eterna. Te doy gracias porque realmente no lo merecíamos, pero estoy infinitamente agradecida contigo, Señor, de que hayas podido contar con nosotros, de que nos hayas podido compartir a nosotros esta verdad, Señor, y que nos hayas permitido también ser instrumento al mundo, Señor Dios, para salvación y para vida eterna, Señor, instrumento que también aún anhela los ángeles, pero que tú nos has permitido a nosotros, que has tenido compasión de nosotros, Señor, que ha sido a nosotros, Señor. Por eso te pido en esta hora, Padre, que durante este servicio, Señor, que durante esta enseñanza, Padre, tú sigas hablando, tú sigas ministrando, tú sigas convenciendo, tú sigas redarguyendo, tú sigas obrando de tal manera que multitudes de personas puedan conocer a Jesús, que podamos ser el fruto de la aflicción del alma de Jesús y quede satisfecho, Señor. Que con este conocimiento, dice la Escritura, que justificará a mi siervo a muchos y llevará las iniquidades de ellos, Señor. Y yo te doy gracias por esto, Padre, porque realmente es un privilegio que podamos contar con la obra de Jesús para salvarnos de tan grande condenación, Señor, para librarnos y llevarnos al reino de los cielos, para limpiarnos de todas nuestras inmundicias, de todos nuestros pecados, de todas nuestras maldades, para no volverte a acordar de ninguna de ellas, Padre. Realmente es una gran bendición que podamos hoy delante de ti, Señor Dios, ser libres y verdaderamente libres del pecado, Señor, sin tener ningún pecado que acuse a nuestra conciencia, porque tu Espíritu Santo nos limpia, nos santifica, nos purifica todos los días, Señor. Por eso te doy la gloria a ti. Bendice cada oyente, bendice cada persona que se dispone a oír el Evangelio, salva a cada persona, Señor. En particular, salva a nuestras familias, Padre, por favor, Señor. Este es nuestro clamor, este es nuestro anhelo, como decía el apóstol Pablo, el anhelo ardiente de mi corazón y mi oración a Dios por Colombia, por Argentina, por el mundo entero es para salvación y para vida eterna, Señor. Por eso te pedimos a ti en este
esta hora, que tú seas el que haga la obra completa en el nombre poderoso de Jesús y que seas tú salvando las familias para la gloria tuya, Padre. Así te lo pedimos, te damos muchas gracias, Señor, porque tú siempre nos oyes en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Entonces, pues vamos sin más preámbulo, pastor, le pido que por favor me conceda compartir pantalla para seguir entonces con nuestro estudio. Recordemos que estamos estudiando entonces nacer de nuevo, ¿cierto? Estamos viendo la necesidad nuevamente para los que se conectan por primera vez, nuevamente repetimos nuestro interés nuestro interés es que a medida que vayamos aprendiendo, esa palabra verdaderamente sea puesta por obra en nuestras vidas y sea una gran bendición. Entonces, nuevamente recordamos qué es nacer de nuevo. Encontramos esto en Juan capítulo 3, versículo del 3 al 5. De aquí van a salir unos expertos en enseñar este evangelio. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo detalladamente. Y la misión es que usted predique el evangelio y lo enseñe tal y cual está establecido. Es decir, que no importa que repitamos, con tal de que usted verdaderamente lo reciba en su corazón y lo pueda poner por obra y lo pueda compartir a otros. Entonces, dice la Escritura que respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces encontramos en primer lugar el verbo ver y luego de cierto te digo que naciere de nuevo de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Entonces, ¿qué es nacer de nuevo? La definición es el acto de nacer otra vez o nacer por segunda vez. Por eso dice, no te maravilles de que te dije, o sea, es necesario nacer otra vez. Es importante que tengamos claro que para poder ver y entrar al reino de los cielos no podemos ir de la manera como nosotros nacimos en la primera vez, porque cuando nacimos por primera vez nacimos con una naturaleza de pecado, nacimos esclavos del pecado, nacimos esclavos del enemigo, del mundo, nacimos con esa naturaleza que nos conduce. Desde el nacimiento ya estamos condenados. Entonces, por eso es importante nacer por segunda vez. Por eso es importante que lo tengamos muy claro, de que si no nacemos otra vez, no podemos ver y entrar en el reino de los cielos. La definición es necesario, dice que forzosa o inevitable ha de suceder. Es decir, que todas las personas en el mundo necesitamos este milagro, absolutamente todas. No existe una persona después de Jesús, absolutamente todas las personas en el mundo entero necesitan nacer otra vez. La Virgen María necesitó nacer de nuevo, los discípulos necesitaron nacer de nuevo, los apóstoles necesitaron nacer de nuevo y nosotros necesitamos nacer de nuevo. Entonces, niños, jóvenes, adolescentes, esta es la única solución que tenemos bíblicamente para poder ver y entrar en el reino de los cielos. No existe otra puerta, no existe otra manera. Si usted busca en la Escritura, por favor, diligentemente se va a dar cuenta de que la única forma que Dios tiene para nuestra vida es que nazcamos otra vez. Entonces tenemos unos sinónimos a esta definición y encontramos lo que es nacer de lo alto, nacer otra vez, nacer por segunda vez o renacer. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la definición exacta? O vamos aquí a mirar que nacer de nuevo es igual a nacer de agua más nacer de espíritu, ¿cierto? No se puede dar una cosa sin la otra. Esta semana hablábamos con el pastor que muchas personas llegan solamente a nacer de agua, pero no nacen del espíritu. Y si solamente nacen de agua, esta persona va a estar en el infierno, en el menor lugar de castigo. Y esto, por eso es tan importante que todos aprendamos lo que es verdaderamente nacer de nuevo conforme a la ciencia de Dios. Por eso es tan importante que nosotros verdaderamente reconozcamos que que necesitamos el milagro completo, que no podemos solamente nacer de agua y podar el árbol. ¿Qué es podar el árbol? Cuando los cristianos simplemente a través del ayuno, a través de la oración, a través del congregarse, a través de dar, a través de todas estas buenas obras, creen que ya nacen de nuevo porque están pensando y están confiando en su propia justicia, están confiando en que por lo que yo hago voy a ser salvo, ¿cierto? En que porque yo me congrego, en porque yo oro,
oro. Miren, hay muchas personas que también fueron santas y que van a estar en el infierno. Entonces nosotros no podemos confiarnos en nuestras propias justicias, ni podemos confiarnos en nuestras propias obras. Necesitamos depender de Dios en el milagro de la salvación, necesitamos depender de Dios en el milagro de nacer otra vez, de nacer por segunda vez. Esto solo lo hace Dios. Esto no lo hacen nuestras obras, esto no lo hacemos nosotros. Esto lo hace el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso prestemos mucha atención a esto, porque realmente es de vida o muerte esta enseñanza. Entonces dice la Escritura también que es importante entender, entonces, ¿por qué decimos que muchas personas solamente logran nacer de agua? Vamos a estudiar qué es nacer de agua. Dice que nacer de agua, está en Ezequiel 36:25, dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Encontramos en el Salmo 51 de los verbos que hacen parte de la acción de nacer de agua. Y encontramos borrar, lavar, limpiar, purificar y esconder. Ahí los tenemos señaladitos para que entendamos qué es lo que dice el Salmo 51 acerca de nacer de agua. Y ahí mostramos también, empezamos a mirar que borrar, la definición de borrar, es la acción de desaparecer por cualquier medio, ¿cierto? Existe un libro de las obras, ¿cierto? Existe un libro en el cual están escritas todas las cosas que hemos hecho desde el momento en que nacimos hasta este momento. Hay un libro que está diseñado en el reino de los cielos como un libro de contabilidad, como un libro en el cual se escribe detalladamente el pecado, la intención y las consecuencias, todo lo que hacemos desde el momento en que nacemos hasta el momento en que morimos. Por eso dice la Escritura en Apocalipsis 20:12: y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Entonces, ¿qué es lo que se borra de ese libro? Dice, es un libro donde están escritas las obras realizadas desde el nacimiento. Bueno, se escribe en todo tiempo y se escribe para los niños, para los jóvenes, para los adultos. Por eso también es importante que los niños conozcan el Evangelio, porque aún los niños no tienen excusa delante de Dios. También dice que vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, o sea, un niño que se pueda parar en pie ya está expuesto a tener que darle cuentas a Dios de todo lo que hace. Hay algo que es importante frente a esto, y es que todo depende de en qué momento de la vida de este niño la conciencia prácticamente es la que se despierta. Cuando ya un niño tiene conciencia de que lo que está haciendo está bueno o está malo, ya en ese momento está expuesto al infierno de fuego si no se arrepiente, si no nace de nuevo. Por eso es tan importante que nosotros como predicadores o como personas que nos estamos capacitando para llevar almas al reino de los cielos, también estemos trabajando en función de que nuestros niños conozcan a Jesús, de que nuestros niños sean salvos, de que nuestros niños nazcan de nuevo, porque aún en ese libro de las obras se puede estar escribiendo todo lo que ellos ya están haciendo y que están conociendo que es bueno y que es malo, ¿cierto? Entonces, se hará un juicio por cada pecado, ¿cierto? Que se registre en ese libro. Entonces, si yo quiero pagar una sola mentira que quiera pagar, tendría que ir al infierno a pagarla. Por eso es tan importante que tenga yo en cuenta esto, porque se va a hacer un juicio por cada palabra ociosa. Miren, esas palabras como fato, como tonto, como bobo, que estamos pronunciando muy seguramente a diario y que se volvió una cultura, que se volvió una costumbre, que se volvió algo como si digamos en un momento dado no tuviese significación o no tuviese ningún tipo de problema. Estas palabras ya están causándonos condenación. La Biblia dice en Mateo, dice que si nosotros decimos fatuo a tu hermano, ya quedamos expuestos al infierno de fuego. Y fatuo es decir tonto o bobo. Si yo quiero decir solamente por esas palabras que yo pronuncie con dolor o con resentimiento o con rabia contra una persona, debería ir a pagarla completamente al infierno. Por eso es importante cuando dice que nosotros debemos tener en cuenta los pecados o los tipos de pecados que se pueden en un momento dado contar o se pueden en un momento dado registrar en ese libro, y está el pecado de palabra, el pecado de omisión, por complacencia, por ignorancia,
por necedad, pecado por incredulidad. Recordemos que esto ya lo hemos venido estudiando, ¿cierto? Por incredulidad, por lo que oímos, por lo que vemos. Hoy en día se peca mucho con los dedos cada vez que nosotros estamos en internet, cuando le damos like, porque darle like a una publicación, digamos, de una mujer en pelota, como yo digo por acá, le digo a mis hijos, o cuando nosotros miramos que hay muchos hombres que se la pasan en internet dándole me gusta simplemente porque creen que está bien, se volvió una cultura darle me gusta a una publicación y esa publicación está conteniendo algo de pecado, ya estamos inquiriendo un juicio para nuestra alma. Por eso debemos tener mucho cuidado con lo que hacemos, pero en este caso hay algo muy maravilloso y es lo que quiero que trabajemos y bueno, vamos a ir mirando y es que solamente por la misericordia de Dios es que nosotros verdaderamente podemos guardarnos en santidad y es si nosotros dependemos de Dios y le pedimos que Él sea ayudándonos en todo. Entonces dice que se describe la intención, ¿cierto? Se describen las consecuencias. ¿Qué es lo que sucede? Que las consecuencias van a parar hasta el día que se muera la persona. No, las consecuencias del pecado siguen. Una persona puede morirse y sus obras continúan. Una persona puede morirse y sus obras hasta el final de los tiempos es que van a ser juzgadas. Recordemos el caso de Adán. Cuando Adán muere, Adán inmediatamente no es juzgado. Hasta el día de hoy él está esperando para ser juzgado. Va a ser una de las personas que más consecuencias se les va a contar en el infierno. ¿Y por qué hablo de Adán? Porque cuando nosotros miramos los justos, Adán no aparece en las personas que hayan sido salvas en Hebreos capítulo 11. Empieza a contar desde Abel. ¿Esto qué significa? Que muy posiblemente Eva y Adán van a estar en el infierno y van a ser las personas que más consecuencias traigan por un solo mordisco, por una sola desobediencia. Y así también dice la Escritura que todos aquellos que prevaricaron contra la palabra, todos aquellos que enseñaron el evangelio a manera de hombres, dice que mayor condenación van a tener. ¿Por qué? Porque les quitaron a las personas la oportunidad de ser salvas. Les quitaron a las personas la oportunidad de conocer las Escrituras verdaderamente. Muchos predicadores dice la Escritura que nosotros no debemos hacernos maestros de nadie porque recibiremos mayor condenación. Si nosotros no estamos seguros de que lo que estamos enseñando está conforme a la ciencia de Dios, lo más posible es que nosotros estemos acarreando condenación. Entonces es importantísimo que lo tengamos en cuenta porque las consecuencias del pecado siguen. No pensemos, miren, de una enseñanza de un predicador podemos sacar a las personas del infierno o podemos dejarlas hundidas en el infierno. Y esto es demasiado delicado. Entonces necesitamos, ¿por qué digo que podemos dejarlas hundidas? Porque es que todas las personas ya nacen condenadas. Todas las personas desde el momento en que nacen ya nacen condenadas. Entonces, de nosotros depende si las sacamos del infierno o las dejamos en ese lugar de tormento. Entonces, ahí es donde nosotros miramos, por ejemplo, en el caso de la persona que dijo que las personas nacían del mono o que veníamos del mono. ¿Qué pasa con las consecuencias? Hasta el día de que la última persona en el mundo crea en esa teoría de la evolución, hasta ese momento se le va a cobrar por ese pecado, por esa, digamos, teoría que sacó Charles Darwin en este caso. Entonces, notemos que nuestras obras continúan. Notemos que no simplemente es hoy decir a Dios que hay, yo le pido perdón a Dios y claro, nosotros nos arrepentimos y ya, pero nuestras obras continúan, por eso es importante también pedirle perdón por las consecuencias de nuestros pecados. Alguna vez enseñándole a mi hermana, precisamente ella me decía, pero tú qué vienes a decirme a mí de esto si tú eras esto y esto y esto. Note que las consecuencias continúan y yo le dije a ella, esa fue la Verónica que se murió. Ahora aprenda de la Verónica nueva. ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos derecho a corregir nuestra vida delante de Dios. Y si le pedimos perdón a Dios por el pecado que ya cometimos, dice la Escritura que también Él se olvida de esos pecados. Pero tenemos que tener la claridad de cómo debemos pedirle perdón a Dios. Entonces le pedimos perdón por nuestro pecado, por nuestras intenciones y por las consecuencias de las obras que hemos cometido para que el Señor pueda borrar estamos en el verbo de
borrar para que el Señor pueda borrar ese libro de las obras. Amén. También encontramos en esta misma parte de nacer de agua, dice que Dios mandó en la antigüedad a ofrecer sacrificios, ¿cierto? Para poder cubrir los pecados. Esos sacrificios lo único que hacían era que tapaban el pecado, pero literalmente no podían quitar el pecado. El único que puede quitar el pecado es la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, con la sangre de los corderitos o de los machos cabríos solamente se cubría. Era simplemente la forma como el Señor cubría ese pecado, pero no se quitaba. Y esto debemos tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque el único borrador para la sangre, el único borrador para nuestros pecados es la sangre de nuestro Señor Jesús. Entonces, ahí ya nosotros nos cubrimos totalmente, ¿cierto? Nos eximimos de toda culpa solo y exclusivamente cuando ponemos en Jesús toda nuestra confianza. De resto, por sus propias obras, usted no va a poder ser libre del pecado. ¿Listo? Entonces dice que también dice al día siguiente, vio Juan a Jesús que venía y le dijo, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29 dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Cuáles son las condiciones para que ese libro de las obras sea borrado? Dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y el arrepentimiento no tiene que ver con echarnos un poquitico de culpa de lo que estamos haciendo. Y veces creemos que simplemente, digamos, cuando nosotros no la embarré y sentimos ese temor y esa culpa y al otro día, bueno, listo, le pide perdón a Dios y al otro día vuelve y le embarra otra vez en lo mismo. No, una persona que se arrepiente siente dolor, siente tristeza por haber ofendido a Dios, por haber ofendido al prójimo, por haber ofendido a la naturaleza, por haber ofendido a este mundo y realmente no vuelve a cometer el mismo pecado. Literal, esto es algo que tiene que darse. La evidencia que nosotros nos hemos arrepentido es que no volvemos a cometer el mismo pecado. Si usted vuelve a cometer el mismo pecado es porque usted no ha nacido de nuevo, es porque todavía la naturaleza de pecado está en su simiente y esa misma naturaleza vuelve y la esclaviza. Por eso es tan importante y por eso yo decía, listo, se arrepienten, nacen de agua porque llegan solo hasta esa parte, pero cuando no ha podido ser libre del pecado, por ejemplo, una persona que es esclava de las drogas y entonces se arrepiente, le pide perdón a Dios y hoy en día puede suceder mucho con muchos pecados. Nos arrepentimos, le pedimos perdón a Dios, sentimos que se nos quita esa culpa de encima, sentimos paz, sentimos gozo, pero nuevamente al otro día cuando nos colocan, digamos, la misma circunstancia, nuestro propio corazón nos lleva a volver a cometer el pecado, porque dice que nosotros no somos tentados por el enemigo, sino por nuestro propio corazón, por nuestra propia concupiscencia. Dice que somos atraídos y seducidos al pecado. Le estamos echando constantemente la culpa al enemigo, pero la culpa literalmente es de mí, como dicen en el credo católico, por mi culpa y por mi gran culpa, en el yo pecador. Así mismo es como yo debo reconocer que soy yo, que es mi naturaleza, que no es el contexto, no es lo de afuera, no es la gente que me rodea, no son los hermanitos, no es el pastor, no, soy yo la que debo echarme la culpa de lo que hago mal, porque yo debo asumir la responsabilidad de mis obras y en este caso de mi naturaleza de pecado. Necesito que Dios erradique esa naturaleza de pecado. Por eso dice que debemos arrepentirnos y convertirnos. Eso está pegado. Eso no es solamente arrepentirse y ya. No, si usted no se arrepiente y se convierte, sus pecados no son borrados. Es como lo que les decía en algún inicio. Es como si la cuenta que usted lleva en un momento dado que se le anota, es como cuando usted no perdona, vuelven y otra vez esa cuenta la hacen vigente. Recordemos que ya estudiamos acerca de eso, estuvimos estudiando la parábola cuando
de los dos deudores, ¿cierto? Estuvimos estudiándola precisamente para que tengamos en cuenta esto, que esto es algo serio, esto no es un juego, a Dios no lo vamos a engañar con cualquier llantico que nosotros en un momento dado tengamos o con cualquier lagrimita que soltemos, no, a Dios no lo vamos a engañar, Dios no puede ser engañado, nosotros no vamos a engañar a Dios pensando de que con un simple arrepentimiento solamente superficial, verdaderamente esos pecados van a ser borrados. Si no es de corazón el arrepentimiento, como en el caso de Pedro, porque Pedro tuvo un verdadero arrepentimiento, Judas no. Judas tuvo un remordimiento. Ahí está la diferencia entre lo que es arrepentirse y lo que es estar en remordimiento. Siempre y cuando nosotros verdaderamente de corazón le pidamos perdón a Dios, nos duela que le hemos ofendido, le pidamos que nos santifique, que borre nuestro libro de las obras, que nos ayude a tener un corazón nuevo, que quite de nosotros esa naturaleza de pecado para que podamos andar en sus caminos, guardar sus preceptos y poner por obra su palabra. Es la única forma de que nosotros podremos ver y entrar al reino de los cielos. Voy a mirar aquí una persona, está haciendo una pregunta, dice Uciel Tuquicoyo, él es de Perú, si no estoy mal. Dios le bendiga. Dice, ¿a qué edad un hombre puede nacer de nuevo o ser bautizado? Bueno, para empezar, nacer de nuevo no es ser bautizado. Es lo que se cree comúnmente en las iglesias, es lo que hemos aprendido mal, es lo que en el cristianismo se ha venido mencionando las personas cuando le dicen, usted ya es bautizado. Mire, yo tengo en mi iglesia, yo creo que hemos bautizado más de 100 personas y no significa de que hayan sido bautizadas, por eso ya son salvas, no. Esas 100 personas que fueron bautizadas, tal vez un 10% son salvas. Entonces nosotros creemos que bautizar a las personas las va a salvar del infierno. Esto es una mala concepción que tenemos y es una muy mala apreciación que se le ha dado acerca del bautismo. El bautismo prácticamente viene siendo la evidencia de que verdaderamente usted se arrepintió y es un paso de obediencia por haber creído en Jesús. Este es el bautismo, cuando usted simboliza que nació de nuevo. El bautismo es un simbolismo del nuevo nacimiento, pero no es el nuevo nacimiento. Es lo que le sucedió al eunuco cuando iba y que Felipe le aparece en el encuentro y Felipe le enseña y le habla todas las cosas de Jesús. Y al final de la enseñanza le dice el eunuco, bueno, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Y el Señor, y Felipe le dice, si crees de todo corazón, bien pues, no hay ningún problema. Pero el bautismo viene después de haber creído. El bautismo viene después de haber estado convencido. El bautismo viene después de que verdaderamente en nosotros hay una evidencia. ¿Qué pasa con los cristianos? Hoy en día se utiliza que tenemos que ganar discípulos, que tenemos que bautizarlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que tienen que hacer la oración de fe. Creen que por la oración de fe ya son salvos. Esto es algo rotundamente falso. Esto es algo que nosotros mismos nos creemos, nos inventamos. La oración de fe sí ayuda, pero no salva. La oración de fe no salva a nadie. Lo único que nos salva a nosotros es que haya en nosotros un verdadero arrepentimiento y una verdadera conversión. Es que entendamos lo que es verdaderamente nacer de agua y nacer del Espíritu. Es que verdaderamente seamos convencidos de pecado, de juicio y de justicia, que conozcamos a Jesús como lo dicen las Escrituras y que en nosotros haya una evidencia de santidad, haya un reflejo de salvación, haya un reflejo de que he creído, no por mi justicia, sino por la obra redentora de Jesús en mi vida. Entonces, hay una gran diferencia entre el bautismo y el ser nacer de nuevo. Nacer de nuevo estamos estudiando que es la unión de nacer de agua más nacer del Espíritu. Y la primera parte que aquí estamos mirando y que no hemos terminado el trabajo es nacer de agua. Dice, y hay algunas congregaciones que hacen bautismos solo en el nombre del Padre, del Hijo, yo me bauticé en Trino. Bueno, esto no tiene nada que ver. Usted puede ser bautizado, usted puede llevar muchos años en una iglesia, usted puede haber, digamos, incluso hay personas que se convierten, pero no son salvas. ¿Y cómo es ese paso de cómo así que personas que se convierten y no son salvas? Usted ha visto religiones que se dedican solo y exclusivamente a trabajar en lo externo, pero no trabajan en lo interno.
no te peines de esa manera, no te pintes de esa forma, no te puedes maquillar, quítate los aretes, quítate los tatuajes, ponte la falda más larga, la lengua, no importa que la tengas más abajo de la falda, pero lo importante es que trabajan solo en lo externo, o sea, son personas que se convierten, ya no cantan lo que cantaban antes, ahora cantan la misma música en otro género, pero ya la música es convertida, o sea, antes bailábamos en el mundo salsa, ahora cantamos salsa cristiana. Entonces, note que mucha gente es convertida a Dios, pero no ha nacido de nuevo. Y hay casos bíblicos donde esto también sucede. Entonces, vamos a estudiar realmente, por eso es tan importante que nosotros tengamos muy, muy claro esto. Dice, un verdadero arrepentimiento. ¿Cuál es la definición? Sentir dolor profundo y tristeza de haber ofendido a Dios, al prójimo y a sí mismo. Reconocer que se ha pecado contra Dios. Debemos confesar el pecado, debemos pedir perdón y debemos enmendar el daño causado. ¿Qué es enmendar el daño causado? Es prácticamente resarcir el daño. O sea, si yo hice algo que me trae consecuencias, en lo posible yo debo ayudar. Recuerden cuando Mateo, el publicano, se convirtió y se arrepintió. ¿Qué hizo Mateo después? Resarció el daño. ¿Qué dijo? Al que le había robado tanto le devolvió cuadruplicado, creo que fue. Pero entonces nosotros también, por eso les digo, esto no es tan sencillo. Hay veces nos lo han camuflado y nos lo han pintado de que venga la oración de fe y ya usted es salvo. No. Hay que hacer un acto verdaderamente de arrepentimiento. Hay que tener obras dignas de arrepentimiento. Debemos pedirle perdón a Dios por nuestro pecado, por la intención y por las consecuencias. Y debemos pedirle el perdón al prójimo y autoperdonarnos, porque hay veces pedimos perdón a nuestro prójimo, pero nosotros seguimos echándonos la culpa de las cosas. Entonces, qué importante es que nosotros también nos perdonemos a nosotros mismos. ¿Cuál es la definición entonces de convertirse? Y esta era la predicación de Juan el Bautista: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. A la gente no le gusta que le hablen de esto porque a la gente le interesa más que le enseñen de prosperidad, que le enseñen de sanidad, ¿cierto? Que le hablen de cosas de que vas a ser vencedor, eres victorioso, eres mejor dicho, un superhumano. Pero ¿de qué nos sirve que nos eleven el ego? ¿De qué nos sirve que nos monten en un pedestal? ¿De qué nos sirve una limusina? ¿De qué nos sirve un carro? ¿De qué nos sirven cosas materiales en este mundo si nuestra alma se va a perder en el infierno? Si no nos han hablado la verdad de la salvación, si cuando el día que yo tenga que darle cuentas a Dios tal vez ni siquiera sepa cómo debo presentarme delante de Dios. Por eso es más importante que le enseñen a uno lo primero. ¿Y qué es lo primero? Buscar el reino de Dios y su justicia. Lo demás es añadido. No se preocupe que la plata lo persigue cuando usted nace de nuevo. El problema es que usted no confía en Dios y no haya creído en lo que Jesús ya ganó para nosotros. Por eso dice también que convertirse es apartarse del pecado y volverse a Dios. Basado en el ejemplo de una verdadera conversión que está en Lucas 15, del 11 al 32, dice parar de pecar, ¿cierto? Eso lo miramos también, creo que lo estuvimos mirando. Reconocer que está pecando por naturaleza, cuando dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Dice que me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado. Es la parábola del hijo pródigo, lo que dice Lucas 15, del 11 al 32, y dice que hace un alto en el camino, toma la decisión, deja de pecar, se vuelve a Dios de corazón, confiesa sus pecados y recibe el perdón de Dios. ¿Cómo debemos perdonar para ser perdonados? También dice que debemos perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esto también lo estuvimos estudiando. Miramos las dos parábolas para poder sí pasar al segundo verbo, que es lavar. Entonces, todo eso anterior hace parte solamente del primer verbo, de los 5 verbos que hacen parte de nacer de agua. Y hemos estudiado la primera parte del milagro completo, que es nacer de nuevo. Entonces, aquí más detalladamente, cada vez que vamos avanzando, nuevamente vamos recogiendo esta enseñanza, recogiendo esta información, la vamos aclarando. Por eso les decía, no nos interesa correr, nos interesa que quede la enseñanza perfecta para que usted no tenga una excusa. Ya usted no tiene excusa delante de Dios.
Ya usted que está oyendo ahí y en algún momento Dios le va a decir, ay, no es que yo no sabía cómo era que yo nacía de nuevo, no, venga, pero es que aquí ya hemos tenido más o menos una serie de unas 6 o 7 enseñanzas que en las cuales creeríamos que hemos avanzado, no hemos llegado al final, pero hemos avanzado y ya con lo que hemos oído nos basta para arrepentirnos. Entonces dice también en el verbo de lavar, dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. La definición de lavar es la acción de erradicar, sacar la mugre de algo aplicando generalmente agua, jabón, fuerza y movimiento, quitar una mancha, mugre o la sociedad empleando un líquido, generalmente el agua. La mugre no desaparece, sino es removida o remitida a través del agua. Tiene varias cualidades como son peso, volumen, color y es acumulativa. Aquí estudiamos todo lo que es el color del pecado, que no es negro, que es rojo como el carmesí, que cuando nosotros vamos a colorear la naturaleza de pecado debemos mirar que es rojo como el carmesí, dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas que si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Y también muestra que los pecados tienen un volumen. Nota que ahí en este caso vemos a Jesús llevando el castigo de nuestros pecados porque el pecado pesa. El pecado pesa. Por eso cuando usted se arrepiente, usted siente, uy, un fresquito, un alivio, y uno dice, uy, me relajo. ¿Por qué? Porque el pecado pesa. Cuando usted no se ha arrepentido, usted lleva un bulto ahí en la espalda. Usted se ha dado cuenta que hay gente que lleva todo el tiempo una cara que uno dice, ¿y esta persona por qué trae esa cara? Porque está llena de iniquidad, llena de pecado. Alguna vez tuve la oportunidad de trabajar en una fundación en Ibagué y me acuerdo tanto una persona que se me acerca y me dice, pastora, yo no puedo dormir en las noches. Todos los días me martirizo con lo que hice en mi pasado. Y era una persona que había estado en las autodefensas y allá las ponen a picar a las personas que matan. Los pican en cuadritos y los echan a los cocodrilos, los echan a los perros para que no quede ninguna evidencia de lo que hizo. Entonces, imagínate una persona que ha cometido ese tipo de pecados, ¿cómo puede vivir en paz? Es algo que no puede, o sea, es imposible vivir en paz con una carga de pecado tan terrible. Yo le dije, tienes que pedirle perdón a Dios, tienes que perdonarte a ti mismo, o sea, bueno, tuve una conferencia con esta persona, pero note que la consecuencia continúa, note que la conciencia le acusa, porque es que hay algo que nosotros ya no podemos evitar y es que las leyes de Dios han estado escritas en nuestra mente, en nuestro corazón. Esa conciencia todo el tiempo nos está dando. El Espíritu Santo todo el tiempo está trabajando, usted está haciendo mal, usted está pecando. Eso ya no nos va a dejar en paz. Así que es importante más, como decía ayer en la enseñanza el pastor Francisco, no temamos a los que matan el cuerpo, temamos a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, porque nosotros no hemos tomado la decisión de obedecer a las escrituras. ¿Cuántas veces tenemos que escuchar el mismo mensaje? ¿Cuántas veces vamos a tener que escuchar a predicadores? Debemos tomar decisiones, necesitamos poner un alto al pecado, necesitamos pedirle a Dios que nos perdone porque nosotros somos los que hemos seguido refregando ese pecado y creemos que estamos limpios. No, hay cosas que necesitamos de verdad, pedirle a Dios que nos ayude. Dice también, Jesús cargó el pecado de toda la humanidad. Ahí lo miramos como que tiene un volumen, también tiene olor, dice que desde la planta del pie dice que huele como herida llaga, ¿cierto? Y también se acumula. En Hebreos 10:11 miramos que ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que no pueden quitar los pecados, porque la única persona que puede quitar el pecado es ¿quién? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces miramos también ¿qué nos limpia? ¿Qué nos limpia? La escritura. Dice la limpieza es la acción de quitar la mugre de manera superficial o externa. Ya esto hace referencia a mañas, costumbres, resabios. Ya hay cosas que de pronto en un momento dado puede que no sean pecado, pero y es ahí donde empieza a trabajar la escritura para que creamos nosotros seres humanos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra, ¿cierto? Dice, durante la vida
se han adquirido muchas cosas superficiales como la conducta, hábitos, vicios, resabios, mañas, argumentos y agüeros, la cultura y las tradiciones y los modales y los conocimientos. Entonces, ¿qué nos limpia? Nos limpia la enseñanza de Jesús, ¿cierto? Por eso dice, vosotros ya estáis limpios por la palabra, pero también nos limpia la escritura, es decir, la palabra. Cuando usted mira la palabra de Dios, es como un espejo que le está diciendo ladrón, 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 pecador, 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 ¿sí? Es como cuando usted se mira al espejo y sabe que necesita arreglarse, organizarse. Es lo mismo que hace la escritura. Y ya sabemos que el propósito es que la Biblia es inspirada por Dios, ¿cierto? Y el propósito es que nosotros seamos instruidos, que seamos redarguidos, que nos corrijamos y que seamos perfectos en todo. También, bueno, aquí miramos más o menos la definición de enseñar, dice respecto al conocimiento, mostrarle a personas que no saben, lo que no saben, redarguir, convertir un argumento en contra de lo que hace, a corregir es amonestar, reprender, rectificar lo errado e instruir, comunicar sistemáticamente conocimientos y doctrinas. Amén. Ese acto de limpiar, ya sabemos que hemos llevado ya 3 verbos, que es borrar por medio de la sangre de Jesús, lavar por medio de vida de sacrificio, obra y muerte de Jesús, limpiar por medio de las enseñanzas de Jesús y la palabra de Dios. Y ahora viene el acto de purificar. Purificar es quitar las impurezas de algo generalizado, ¿cierto? Dice, hemos sido concebidos, hemos nacido en pecado, hemos pecado contra Dios, tenemos hábitos, conductas pecaminosas, hemos sido rebeldes, necesitamos ser purificados y solo Dios nos puede purificar. Entonces, purificar es como el complemento de los verbos anteriores, que nos quite, digamos, tenemos que pedirle a Dios que nos quite la naturaleza de pecado en la que hemos nacido, ¿cierto? Que nos santifique de lo que hemos hecho con esa naturaleza y aún de los hábitos y de las conductas pecaminosas y de todo lo que hemos hecho que no le agrada a Dios. Cuando algo es purificado, la naturaleza no cambia, sino que se quitan los objetos contaminantes. La purificación consiste en que nuestros pecados, así como las intenciones y las consecuencias, son borrados del libro de las obras con la sangre de Jesús. Nuestros pecados son remitidos gracias a la sangre que Jesús derramó. Entonces, ¿son remitidos a quién? A Jesús, ¿cierto? Y que somos limpios de los malos hábitos, de las costumbres y de las conductas por medio de la palabra de Dios. Entonces, el ser purificado tiene que ver con borrar, lavar y limpiar, ¿cierto? Y viene por último el último verbo para terminar esta parte de nacer de agua hasta ahí. Y es este último verbo que dice esconder. Esconder tiene que ver con olvidar. Cuando tú escondes algo, lo quitas de la vista. Es cuando no quieres darte cuenta de qué es lo que hay, lo escondes. Eso es lo que hace Dios con el pecado. Dice que Él lo sepulta, lo esconde en lo profundo del mar para olvidarse de ellos. Dice acción de poner una persona o cosa en un lugar o sitio retirado en secreto y que no haya vista, que no esté, ocultar de la vista, que no esté presente. Dice que Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades, lo echará en lo profundo del mar, todos nuestros pecados. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta lo siguiente. Recordemos que Dios no perdona el pecado. Y usted va a decir, ¿cómo así que Dios no perdona el pecado? Porque normalmente usted todo el tiempo lo que ha, digamos, conocido o lo que le han enseñado solamente es que Dios perdona el pecado, ¿cierto? A uno le dice, no es que Dios perdona el pecado. No, Dios no perdona el pecado, porque si Dios perdonara el pecado, el primero que tendría que perdonar sería el enemigo. Él le saldría a decir, bueno, ¿y a mí por qué no me ha perdonado sabiendo que yo fui el primero que me rebelé contra usted, ¿cierto? ¿Y qué pasa que no me perdona? Dios no perdona el pecado. Dios le cobró a Jesús el pecado hasta las últimas consecuencias. Dios ya cobró por ese pecado lo pagó Jesús. A quien Dios perdona es al pecador. En este caso, es a mí. Si yo le pido perdón a Dios, yo soy la que soy perdonada, pero el pecado ya lo cobró, el pecado ya lo pagó Jesús, el pecado ya está
Ya nosotros, si creemos en lo que hizo Jesús, podemos hacernos acreedores de esa palabra tan hermosa, de ese trabajo que Él hizo, si verdaderamente nosotros hemos creído. Jesús ya llevó nuestro pecado hasta las últimas consecuencias. Entonces, cuando Dios dice que Él esconde esos pecados, están en lo profundo del mar, pero no significa de que Él lo haya perdonado. Están tapados allá. Recordemos que están escondidos, están sepultados. Y dice que Él nunca más se va a volver a acordar de ellos. Amén. Entonces, hasta ahí. Vamos a mirar nuevamente el Salmo 51 para recordar esto, porque quiero que lleguemos hasta esta parte y vamos a encontrar cuáles son las ventajas de nacer de agua. Vamos a encontrar cuáles son estas ventajas hasta ahí. Vamos a mirar aquí rápidamente, Salmo 51. Y dice, ten piedad de mí, dice, conforme a la multitud de tus pecados. Bueno, este salmo no lo vamos a aprender, que no tengamos que leerlo, que nos lo sepamos de memoria. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Mira las ventajas. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Hasta ese versículo, hasta el 9, hace referencia a nacer de agua. Los pecados son perdonados, genera un gozo momentáneo, porque si no ha nacido de nuevo, si la naturaleza de pecado sigue estando presente, ese gozo va a volver a quitarse por causa de que usted vuelve y la embarra, porque necesita que la naturaleza sea erradicada, ¿cierto? También dice que trae sanidad. Hay mucha gente que cuando pide perdón y perdona, también se sana de muchas enfermedades. Tiene una limpia conciencia, tiene un corazón limpio, tiene una limpia conducta y bueno, tiene gozo, pero este gozo no es un gozo de salvación. Aún no ha pasado nada. Aún solo hasta ahí la gente piensa que, digamos, se arrepintió. Sí, a mí me impresiona porque hay personas que muchas veces piensan que se arrepintieron, ¿cierto? Le piden perdón a Dios, se arrepienten y creen que ya con eso van a ir al cielo. Lastimosamente yo tengo que decirles de que van a estar en el lugar de tormento en el mínimo lugar, de que no es lo suficiente. O sea, hay gente que está esperando que ya sea el último momento de su vida para arrepentirse y decir, no, yo en el último momento me arrepiento. En el último momento usted se puede arrepentir, pero no va a ir al cielo. Va a estar en el infierno en el menor escalón de tormento. Es decir, que en el infierno las personas estarán dependiendo de las consecuencias de sus pecados. Es decir, que a mayor pecado, mayor condenación, ¿cierto? A mayor consecuencia, más profundo. En el infierno las personas sí van a estar en escalonadas, o sea, como sigamos una persona que se arrepintió en el último momento, pues no va a estar tan atormentada, pero va a estar en ese lugar. Y ese lugar no se lo desea absolutamente nadie. ¿Por qué? Si juntaremos el dolor, el sufrimiento de todas las personas del mundo entero en este momento por COVID, por enfermedades, por huracanes, todo lo que está pasando no se compara con el tormento que una sola persona vive en el infierno. Por eso que Dios tenga misericordia de nosotros, que Dios nos ayude y que Dios nos perdone. Amén. Entonces, hasta ahí es el acto de nacer de agua. Pastor, ¿cómo estamos de tiempo? ¿Alcanzamos a trabajar nacer del Espíritu para de una vez avanzar? Yo creo que, pastora, que una media horita más para avanzar. Perfecto. Un poco por el tema del Espíritu. Entonces, Pastor, ¿me puede ayudar a compartir la otra diapositiva, por favor?
Muy bien, entonces ahí encontramos ya la segunda parte, que es la más importante, digo yo, porque sin esta parte, ¿qué es lo que dice el Salmo 51 del 10 en adelante? Y vamos a leerlo. Nuevamente dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. O sea, aquí viene la segunda parte de lo que es nacer de nuevo, o sea, nacer del Espíritu, ¿sí? Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y tu espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Amén. Entonces vamos a mirar qué es nacer del Espíritu. Y encontramos, bueno, esto ya lo leímos. Ahora sí, dice, todo ser humano nace con una naturaleza de pecado, ¿cierto? La Biblia muestra 6 nombres diferentes refiriéndose a la misma naturaleza de pecado. Uno es el corazón incircunciso. Dice, yo también habré andado en ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos y entonces humillará un corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Entonces, lo primero que nosotros debemos mirar ahí, ¿cierto? Es esta naturaleza o este corazón incircunciso. Dice, cuerpo pecaminoso carnal. También, entonces tenemos que la naturaleza de pecado en la Iglesia Católica le dicen el pecado original. Ustedes lo han recordado, recuerdan que dicen, ay, bauticémoslo para que se le quite el pecado original. Recuerde, el bautismo no quita el pecado original. El bautismo no quita la naturaleza de pecado. El bautismo no quita el corazón incircunciso. ¿Listo? Esto es un milagro que lo hace Dios. Esto es un milagro que solamente y exclusivamente lo puede hacer Dios por medio del Espíritu Santo, por medio del dedo de Dios. Y siempre y cuando nosotros tengamos la claridad de pedirle que lo haga, porque es que el problema es que muchas veces no se lo hemos pedido. Dice que también la naturaleza de pecado es conocida como el cuerpo pecaminoso carnal. Dicen estas también, en él también fuisteis circuncidados con la circuncisión no hecha mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. El viejo hombre, cuando en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, la naturaleza humana, entre las cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El cuerpo de muerte, miserable de mí, como decía el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque el apóstol Pablo también reconocía que lo que no quería hacer, eso era lo que hacía, porque era esclavo del pecado también. Dice, cuerpo del pecado, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Entonces, ¿qué nombres tenemos? Corazón incircunciso, cuerpo pecaminoso carnal, el viejo hombre, la naturaleza humana, cuerpo de muerte, cuerpo de pecado, y como dicen los fieles católicos, el pecado original. Dice, Dios hace una promesa al ser humano y es que Él mismo se va a encargar de hacerlo. No somos nosotros, es el mismo Dios el encargado de que quita, dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, ¿cierto? Y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces, ¿quién se encarga de darnos un corazón nuevo? Dios. ¿Quién es el que va a hacer el milagro? Dios. ¿Quién es el que va a circuncidar el corazón? Dios. ¿Cierto? Dice, quita la naturaleza de pecado y coloca una nueva naturaleza. La nueva naturaleza también los conocemos con los nombres de corazón nuevo, o sea, la naturaleza de pecado es erradicada, ¿cierto? Es la única forma de que usted ya no vuelva a ser esclavo del pecado. Jesús nació con esta naturaleza, por eso Jesús es el único santo que nunca pecó ni hubo engaño en su boca, porque él ni siquiera era pecador por naturaleza. ¿Recuerdan quién fue el padre de Jesús?
el mismo Dios, porque él fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo. Recordemos que Jesús no nació con naturaleza de pecado. Quienes pasan la naturaleza de pecado son los varones. Por eso la Virgen María sí nació con naturaleza de pecado y ella sí tuvo que pedirle perdón a Dios. No es como dicen que sin pecado concebido, no. No, Jesús fue el único que nació sin pecado concebido, pero de resto toda la humanidad ha nacido con una naturaleza pecaminosa, porque el único que nació por obra y gracia del Espíritu Santo fue el mismo Señor Jesús. Y Adán, pero como Adán la embarró, perdió la naturaleza. Entonces, cuando Adán, Dios lo crea con esa naturaleza divina, ¿cierto? Pero cuando peca, pierde la naturaleza de pecado. Y cuando Adán la pierde, todos los seres humanos a partir de ese momento perdemos esa naturaleza de pecado. En el momento en que Adán la embarra, en el momento en que Adán peca, dice que esa naturaleza entra en el ser humano, ¿cierto? Y entró la muerte al hombre, ¿cierto? ¿Por causa de qué? Del pecado. Pero una cosa es el pecado y otra cosa son los pecados. Recordemos que una cosa es el pecado es la naturaleza, ¿cierto? La máquina, la fábrica de donde salen los pecados, eso ya lo vimos, que del corazón del hombre salen los pecados, sale la mentira, sale el engaño, que no salen de los pensamientos, salen del corazón, ¿cierto? Y ese es el corazón que necesitamos que Dios quite y que nos dé un corazón nuevo. Por eso dice, colocar una nueva naturaleza que también conocen los hombres como corazón nuevo, amén. Y es una promesa que está en Ezequiel, que Dios va a circuncidar ese corazón. Dice Romanos 2:28, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es el de la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Recordemos que en Romanos habla el apóstol Pablo y les muestra la necesidad de que, porque muchas veces, es que como eran del pueblo judío creían que eran salvos. No, no tiene nada que ver con ser judíos o no, tiene que ver con la circuncisión del corazón, hasta que Dios nos circuncida esa naturaleza, hasta que Dios no quita de nosotros esa naturaleza de pecado y nos coloca una naturaleza divina, una nueva naturaleza, un corazón de carne, nosotros no hemos sido salvos. Y esto es algo que tiene que quedar muy claro, porque el milagro es completo. Porque usted puede salir de una iglesia muy bañadito, muy limpiecito, muy santificado, y entonces usted llegó a la casa y de una vez se encontró un chicharrón con su familia. Ay, ustedes se me tiraron el ayuno. No, a usted si ha nacido de nuevo, nadie tiene por qué tirársele el ayuno, porque es que ya en su corazón no existe el pecado, usted se murió al pecado. Una persona que ha nacido de nuevo es un muerto andante. ¿Por qué? Porque ya no, si le dicen bonito, no dice nada, si le dicen feo tampoco. Ya estamos muertos a este mundo, ya vivimos para Cristo, ya no hay nada que nosotros en un momento dado nos alabe, ¿no? Pues a mí me dicen, ay, gloria a Dios, bueno, gloria a Dios, pero dicen, ay, la pastora tan bonita, pues bueno, gloria a Dios, pero dicen, la pastora tan fea, pues también gloria a Dios, porque es que ya nosotros nada ni nadie nos mueve, este mundo ya no nos mueve, ya tenemos una naturaleza divina que nos verdaderamente nos incita solamente a buscar a Dios, a agradar a Dios, a amar a Dios sobre todas las cosas, a hacer la voluntad de Dios, a vivir en el Espíritu, a andar en el Espíritu, a no satisfacer las obras de la carne, pero ya por naturaleza, la santidad por naturaleza, no es una santidad por obligación. Ay, es que tengo que ayunar. No, a mí me nace ayunar porque quiero tener intimidad y relación con mi Señor. Pero es algo que nace de corazón. A mí nadie me está empujando de que tengo que predicar, de que tengo que hacer orar. No, porque una persona que ha nacido de nuevo, dice que las cosas del Espíritu anhela hacer, ¿cierto? Anhela vivir en el Espíritu y anhela obedecer a las obras de Dios. Pero cuando aún no se ha nacido de nuevo, ¿qué hace el corazón de piedra? Ay, qué pereza tanta oradera, usted que está haciendo allá todos los días en la iglesia, qué pereza tanta oración, Entonces la gente que no ha nacido de nuevo es lógico que no le guste agradar a Dios, es lógico que le dé pereza, es lógico que le moleste, es lógico que no le guste que le llamen la atención. ¿Por qué? Porque la naturaleza se revela contra las cosas que son del Espíritu. Pero cuando se ha nacido de nuevo, dice que nosotros anhelamos hacer las cosas que le agradan a Dios. Por eso dice,
por medio de las cuales nos ha heredado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Es decir, que cuando una persona nace de nuevo, si le invitan a fumar, ya no le nace. No es que la iglesia se lo prohíba, no es que el mundo, no es que lo regaña el pastor, no es que no quiero, porque no me nace, porque mi corazón ya no está. Yo me acuerdo cuando yo me convertí, hubo una oportunidad que mis abuelitos cumplieron las bodas de oro y me invitaron a esa fiesta. Bueno, yo fui, estaba toda mi familia y había una tía, y cuando todos estaban tomando, y ella me quería obligar a que yo también tomara, y ella me quería embutir el alcohol así, pero yo decía, pero es que yo no quiero tomar, eso daña mi cuerpo, daña mi organismo, no quiero, y para ella fue tan tedioso, porque a las personas no les gusta que una persona se santifique. Ay, pero mire el cristianito, no, pues el santo. Entonces, ¿por qué tenemos esos pensamientos? ¿Por qué tenemos esa motivación? Eso mismo fue lo que le hicieron a Jesús, de ver que contra él no había nada, de ver de que no podían hacer nada porque Jesús estaba totalmente limpio, por donde lo miraban daba la talla, no había nada con que lo acusaran. Y aún así querían matarlo por la envidia de que él era el único santo en medio de tantos pecadores. Pero a nosotros cuando nacemos de nuevo nos va a pasar lo mismo. El mundo nos va a aborrecer por causa de lo que nosotros conocemos. El mundo nos va a aborrecer por causa de lo que Jesús ha hecho en nosotros, de lo que Dios ha hecho en nosotros, porque ya no somos del mundo. Aunque vivamos en este mundo, ya no somos del mundo. Ya no le pertenecemos al mundo. A mí me pueden decir, ay, te puedo colocar una casa lujosa, gloria a Dios, pero no es lo que me motiva. A mí no me interesa, literalmente, con zapatos o sin zapatos, gloria a Dios. Lo más importante es tener a Dios en el corazón. De ahí para adelante que paguen los demás de contado. Pueden matar nuestro cuerpo, pero nuestra alma no la van a tocar, porque estamos verdaderamente en el que es, en la simiente, en el verdadero. Entonces ahí es donde está la verdadera identidad de un hijo de Dios. Una persona que ha nacido de nuevo ya no está, digamos, a la expectativa de lo que pueda tener o no. Eso lo persigue a usted. Yo puedo dar fe de eso, de que las bendiciones lo persiguen, porque es que Dios se encarga de proveer. Dice que después de que Él nos da un nuevo corazón, también nos da con Él todas las cosas, y ahorita se los voy a leer. Dice que también Dios coloca el Espíritu Santo dentro de nosotros. Recordemos que el Espíritu Santo puede estar al lado de, y esto es algo que está con todas las personas del mundo entero, está al lado de Shakira, está al lado de Enrique Iglesias, está al lado de Ricky Martin, de todos los cantantes de seculares, de todos los cantantes cristianos. Él está al lado de todas las personas en el mundo, porque está cumpliendo específicamente la misión de convencer de pecado, de justicia y de juicio. Pero una cosa es que esté al lado y otra cosa es que esté adentro. Dice que nosotros, cuando nacemos de nuevo, es la única forma de que el Espíritu Santo entra a morar en nosotros. Dice el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. O sea, somos templo del Espíritu Santo. Por eso nuestro cuerpo ya pertenece al Dios vivo. Por eso su cuerpo ya es templo del Espíritu Santo. Usted ya no tiene que ir a la iglesia. Usted es la iglesia donde quiera que esté. Usted es la presencia de Dios vivo. Usted es la persona que manifiesta la gloria de Dios en el mundo. Usted es el Señor vive en usted, Jesús vive en usted, el Espíritu Santo mora en usted. Por lo tanto, ya a través de su vida, muchas personas podrán recibir el evangelio, podrán conocer a Jesús. Usted ya no le pertenece al mundo, ya hay algo que se llama las arras del Espíritu, con las cuales nosotros hemos sido sellados para el día del arrebatamiento. El día que Jesús venga por su iglesia, Él no se va a llevar a una persona que no haya nacido, no va a llevarse a la persona que esté sellada con el Espíritu Santo, que haya nacido de nuevo, que haya sido engendrada y concebida por obra y gracia del Espíritu Santo.
Santo, porque este es el milagro más grande de toda la humanidad. Este es el milagro más grande que nosotros verdaderamente necesitamos, que nazcamos de nuevo, que renazcamos, que volvamos a nacer, porque podemos ganar el mundo entero y perder nuestra alma en el infierno. ¿Y de qué nos sirvió toda nuestra vida si nosotros no habíamos verdaderamente contemplado lo más importante que era la salvación? A mí me gusta mucho la historia del rico y Lázaro, porque Lázaro se preocupó por su alma. Lázaro se preocupó por agradar a Dios. Lázaro se preocupó verdaderamente por darle la gloria a Dios en todo, aunque no tuviese nada. No tuvo en qué caerse muerto. Los amigos lo dejaron solo. No tenía sino para recoger las migajas que caían de la mesa del rico. Pero cuando muere Lázaro, verdaderamente se da cuenta quién es el que se preocupó por lo eterno. ¿El rico o Lázaro? Y el rico es sepultado, le hacen tremenda entierro, y a Lázaro tal vez los perros hasta se comerían su cuerpo ya podrido. Pero finalmente, quien logra la eternidad fue la persona que estamos verdaderamente atesorando para el reino de los cielos. ¿Realmente estamos buscando la gloria de Dios? Porque es muy triste que tú convocas a las personas a orar y cuando toda la iglesia debería estarlo haciendo en este momento. 70 personas es poquito para lo que Dios tiene que hacer en el corazón. ¿Por qué? Porque todavía queremos un poco de sueño, un poco de dormitar, ¿cierto? No, no es que yo oro a mi manera, no es que yo no quiero orar con esa, no, pero es que las obras tuyas dan testimonio y fe si eres o no eres hijo de Dios. A Dios no lo vamos a engañar y muchas veces, ay, no, es que solo Dios conoce nuestro corazón, sí, pero mira que con tus obras, con lo que tú haces, estás determinando si eres o no eres hijo de Dios. Esto no es de palabra, esto no es de positivismo, esto tiene que mostrarse una evidencia real de que ya nacimos de nuevo. ¿Por qué? Porque andamos en el Espíritu, porque nos gustan las cosas que son del Espíritu y porque nuestro espíritu y nuestra alma y nuestro cuerpo se enfocan en buscar primeramente el reino de los cielos. No, pero es que yo estoy haciendo otras cosas, tengo unos proyectos, me gané una platica, ahora voy a invertir en una finca, ahora quiero hacer tal cosa. Sí, claro, pues cuando Jesús venga también lo va a dejar. Eso es decisión suya. Yo no le estoy diciendo que deje sus negocios, lo que estoy diciendo es que ponga en orden de prioridades lo que debe hacer. Y el orden es que busquemos primeramente el reino de los cielos y su justicia. Amén. Dice que también somos morada del Espíritu Santo. Jesús viene a vivir en el corazón. Esto es de lo más lindo que Dios puede hacer en nosotros. Que Jesús venga a vivir en nuestro corazón. Que Jesús venga a vivir en nuestra vida. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y conmigo. Es decir, que usted ya nunca más vuelve a estar solo. Y el que me diga, ay, estoy solo, entonces usted no ha creído. O entonces usted no ha nacido de nuevo, porque nosotros ya nunca más vamos a estar solos. Ya Jesús vive en nosotros y esto es algo maravilloso. Contar con esta persona que dirige nuestra vida, que guía nuestros pensamientos, que nos revela lo que debemos hacer, cómo debemos hacerlo, que tenemos comunión con el Padre a través de él, que podemos estar en un mismo sentir y pensar, saber cuáles son sus pensamientos, sus emociones, sus sentimientos, saber qué debemos hacer en todo tiempo. Esto es lo más maravilloso que nos puede pasar. Que el Señor Jesús verdaderamente entre, pero Él solo va a entrar cuando usted le abra la puerta. Y no de palabras, es cuando usted lo reciba. Recibirlo es permitirle a Él que Él tome acción en nosotros. Que Él diga, no me gusta, Verónica, esa ropa que tienes, ponte otra. Y que yo diga, listo, Señor, ¿cuál quieres que me ponga? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros estamos acostumbrados a hacer lo que se nos da la gana y a seguir viviendo como a nosotros nos gusta. Y el recibir a Jesús es como cuando usted recibe a su esposo. Cuando nosotros éramos solteros, no teníamos nadie que nos dijera nada. ¿Por qué? Porque hacíamos lo que se nos diera la gana. Pero cuando usted se casa, usted ya tiene que aprender a vivir para el otro y ya tiene que aprender a decir si esa persona le gusta o no le gusta, qué es lo que le gusta, ponerse de acuerdo con esa persona. Es lo mismo que sucede cuando tú recibes a Jesús. Ya tienes que dejarte guiar por Él en tu vida. ¿Qué es lo que Él quiere hacer? Porque no es simplemente de palabras.
Recordemos que esto no es solo de palabras, ya el Señor hace algo y lo hace completo. Dice que el Padre y Jesús vienen y hacen morada en nosotros. Respondió Jesús y le dijo, el que ama mi palabra, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Este es el pacto que haré con aquellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Algo que me gusta mucho en Ezequiel, quiero que miremos rápidamente antes de que se acabe el tiempo. En Ezequiel 36, 25 y 26 dice, también según esta palabra, Ezequiel 36. Dice, y habitaréis, después de que sucede el milagro, cuando Dios dice en Ezequiel 36, 25 y 26, o sea, 25 habla de nacer de agua, dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Hasta ahí nacemos de agua. En el 26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Listo, milagro completo, nacimos de nuevo. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, con mayúscula, habla del Espíritu Santo. Y haré que andéis en mis estatutos. O sea, preste atención a esto. Ya no va a ser tedioso obedecer, ya no va a ser una carga, ya va a ser un deleite. Lo mismo que decía Jesús, el hacer tu voluntad me ha agradado. Es lo que Dios hace cuando nosotros nacemos de nuevo, ¿sí? Entonces dice, y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Ya no vamos a mandarnos solos tampoco. Ya vamos a hacer la voluntad del Padre, ¿cierto? Pero mire lo más bonito, y os guardaré de todas vuestras inmundicias. ¿Quién es el único que nos va a hacer andar en sus caminos, guardar sus preceptos, poner por obra su palabra, vivir en santidad y no pecar? Dios, porque es que en nuestra fuerza eso es imposible. Usted solo no puede, usted solo la embarra, usted solo peca, usted solo ya está pensando en qué voy a hacer después de que salga del culto y en qué me voy a meter. Pero cuando nosotros nacemos de nuevo, Dios es el único que se encarga de guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria. Recordemos lo que dice la Escritura cuando el Señor Jesús también fue guardado, Él fue guardado en santidad por el Padre, pero porque obedecía, oraba, ayunaba, se congregaba, ¿cierto? Pero también el Padre lo guardó de pecar. Es la misma promesa que recibimos nosotros cuando nacemos de nuevo. Ya Dios nos guarda. Dios nos está limpiando, Dios nos está santificando, el Espíritu Santo le está revelando, ¿sí? Y dice, llamaré el trigo y lo multiplicaré, o sea que también nos va a dar para las añadiduras. Dice, llamaré al trigo y lo multiplicaré. A mí me da pena cuando un cristiano, cuando un pastor, a mí me da pena ajena. Y lo digo públicamente porque qué oso tan grande cuando un pastor no tiene ni para comer. Porque entonces, ¿cuál es su Dios? A mí me da pena ajena. La verdad es que yo me siento tan triste y defraudada. Porque si somos buenos para decirle a la gente, crea, ofrende, diezme y entonces ¿usted qué? ¿Pues que a usted se le acabó el Dios? ¿Entonces su Dios se quedó en ovejas? No, nosotros somos los primeros que debemos dar ejemplo de que la palabra se cumple en nosotros. Y dice que llamaré el trigo y lo multiplicaré y no os daré hambre. Dice, asimismo el fruto de los árboles, el fruto de los campos. Entonces esta promesa es para usted. Y no es porque sea pastor o no, esto tiene que ver con su relación, tiene que ver es con su naturaleza divina. Esto tiene que ver es con que si usted ha creído, en usted también se manifiesta esta promesa. Y dice, y os acordaré, dice, y el fruto de los campos para que nunca más recibáis el oprobio. El problema del pastor es donde tiene la fe. Si la fe la tiene puesta en los diezmos de la gente, o en las ovejitas que más dan, o está puesta verdaderamente en el Dios vivo, como decimos por ahí, con zapatos o sin zapatos. Yo lo aprendí y me encantó cuando lo entendí. Y es que la fe nuestra debe estar siempre puesta en Dios pese a cualquier situación. Él es el único. Mire, nosotros hemos llevado 9 meses de pandemia y le doy la gloria a Dios
que para mí en la parte económica es como si nunca estuviese sufriendo nada. Al contrario, he sido más bendecida en este tiempo que cuando no estábamos en pandemia. ¿Pero por qué? Porque es que nosotros no dependemos de las circunstancias, nosotros no dependemos de lo que nos rodea, nosotros dependemos del Dios vivo, y esto es algo maravilloso, que aquí se demuestra que Dios responde por sus hijos. Aquí se demuestra de que Dios está a cargo de nosotros, de que nosotros ya no somos de este mundo, ¿cierto? Aquí se demuestra y se pone por obra la fe que tenemos, si hemos creído o no hemos creído. Dice, y os acordaréis, dice, de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos. No os hago, dice, no, dice Jehová, saberlo bien. Entonces, quien lo está haciendo es el mismo Dios y lo hace por amor, ¿cierto? No porque seamos más, es precisamente porque no éramos nada, es precisamente porque no éramos nadie, es precisamente porque de lo más vil y menospreciado, dice la Escritura, muestra su gloria. Amén. Dice que nos hace coherederos de Cristo y herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que juntamente con Él padecemos, para que juntamente con Él seamos glorificados. Dios nos guarda sin caída. En Judas 24 dice, aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria. Nos da todo lo que necesitamos, porque dice que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. Entonces, recordemos, el milagro de nacer de nuevo es completo, perfecto y suficiente. De modo que si alguno está en Cristo, nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Entonces, el milagro de nacer de nuevo es completo, perfecto y suficiente. Amén. Esto es lo que Dios quiere hacer con el hombre. Esto es lo que Dios quiere hacer con toda la humanidad. Y no solamente porque Él quiera, sino porque es una necesidad. Entonces, pues, pastor, creo que hemos cumplido el día de hoy, hemos logrado la meta, que era nacer de agua y nacer del Espíritu. Le damos gracias a Dios por cada una de las personas que se conectaron en esta mañana, y vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude en este tiempo. Amén. Perdón, pastor, antes de orar, aquí hay una pregunta de una hermana que se llama Marisol Torres, que dice: buenos días, hermana, una pregunta. Cuando una persona hace la oración de fe y llevamos a la persona al bautismo, ¿esa persona no es salva? Dice, así lo hemos aprendido en la iglesia. Entonces dice, estoy en pecado. He sido enseñada que si una persona está enferma, tenemos que ir a hacer la oración de fe y ella es salva y parte con el Señor. ¿Me puede despejar estas preguntas? Bueno, se me va a descargar aquí el computador, pero la oración. Y si le hubiese cometido pecado, le serán perdonados. Pero cuando una persona está enferma, es para sanidad. Recuerden cuando el Señor Jesús le dijo a una de las mujeres que iban caminando, y también le dice, tu fe te ha salvado, pero la fe no la salvó del infierno, la salvó de la enfermedad que tenía. ¿Sí me hago entender? O sea, cuando nosotros hacemos la oración de fe, es algo que nos puede llegar a encaminar a la salvación, pero no nos salva. Y esto tiene que quedar muy claro, porque hay mucha gente que ha hecho la oración de fe y usted la ve bailando, tomando, fumando, así como ve mucha gente que está, digamos, se bautiza y después, mira, yo ahorita me llegó un mensaje de un recuerdo, llevaba 4 años de unas personas que se bautizaron, y cuando tú miras la vida de ellos, realmente ese bautismo fue para rectificar de que había sido salvo, ¿no? Esa gente ya tal vez está haciendo otras cosas. ¿Por qué? Porque no se toma en serio el evangelio. Esto no es problema de Dios, esto es problema personal. Entonces, una cosa es que usted por medio del bautismo rectifique que nació de nuevo. O sea un paso de obediencia, y su fe, o sea, es como cuando tú haces algo porque sabes que ya lo viviste, ya Dios lo cumplió en ti. Está perfecto. Pero el problema es que si usted se bautizó y todavía sigue teniendo obras de la carne, no le puedo decir que haya nacido de nuevo. La carne ya las estudiamos y hay muchísimas obras de la carne que nos demuestran si somos o no somos hijos de Dios. Dice que el Espíritu Santo
da testimonio a nuestro espíritu de que somos o no somos. Y el problema no es de la iglesia que le enseñó mal, el problema es suyo que no lee la Biblia, el problema es suyo que no escudriña, el problema no es del pastor que tal vez lo está. Miren, cuando uno entra a una iglesia es como si se subiera a un bus. ¿Y para dónde va la iglesia? ¿Para dónde va el pastor? Si el pastor va para el infierno, si el pastor va para el cielo, todos los fieles van para el cielo. Por eso es que debemos tener cuidado de dónde nos montamos, porque el que está perdido, cualquier bus le sirve. Amén. Entonces, que Dios nos ayude y tenga misericordia de nosotros. Amén, así es, pastora. Así una de las cosas que vemos en la mayoría de las iglesias, hay muchas personas que están realmente, que están convencidas, pero no están convertidas. Ayer, por ejemplo, en la iglesia pasábamos una película acerca del arrebato, y veíamos una persona que sabía que Cristo venía, que sabía que Cristo estaba por venir, y el día que Jesús vino, esa persona se quedó. O sea, porque estaba convencida, tenía conocimiento, pero no estaba realmente convertida. Yo decía, ¿y cuántas personas, aún en las iglesias, saben que Cristo viene pronto, pero viven como si él nunca fuera a volver por su iglesia? Y eso es lo que vemos hoy en día, que se necesita realmente estas enseñanzas para que mucha gente salga de ese error en el que están. Amén, pastor. Y bueno, con la ayuda del Señor, para la próxima clase, estudiando convencimiento de pecado, el hecho de nacer de nuevo es como cuando tú tienes 9 meses de embarazo, ¿cierto? En el primer mes vamos a trabajar convencimiento de pecado, vamos a trabajar convencimiento de justicia, vamos a trabajar convencimiento de juicio, que es lo que nos va a ayudar a nosotros a ser engendrados por Dios, ¿sí? Vamos a ser concebidos por el Espíritu Santo. Cuando terminemos estos 3 convencimientos, entonces ya Dios está listo para crear esos corazones nuevos, porque sin conocimiento tampoco puede haber salvación. ¿Sí me hago entender? Entonces es importante que conozcamos todo para que logremos esa salvación que tanto anhelamos. Cuando Felipe le está enseñando al eunuco, ¿cierto? Él ya tenía las escrituras, tenía sus propios rollos, era diligente, pero tarda casi 9 horas en enseñarle para que pudiese el eunuco finalmente reconocer a Jesús, ¿cierto? Y muchas veces nosotros creemos que con un cultico de media hora, y eso, que se demora más la alabanza que la misma prédica, ya con eso ya estamos listos para el reino de los cielos. Entonces, que Dios nos ayude más bien. Pastor, le cedo el turno para orar. Voy a conectar el computador antes de que se me descargue. Amén, pastora. Bueno, Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias. Gracias te doy por la vida de tu sierva, Señor amado Dios eterno. Gracias te damos por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad. Te doy gracias, Señor amado Dios, por todo lo que has venido hablando, Señor amado Dios, en esta preciosa y hermosa mañana. Señor, bendecimos, Señor amado Dios, a tu sierva, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, también a su esposo, a sus hijos, a su familia, Padre, y la congregación allí en Ibagué. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Y gracias te damos por estas perlas preciosas, Señor amado Dios, que tú nos estás dando a través de tus siervos, Padre Celestial, que cada día podemos recibir a través de la palabra, Señor amado Dios, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. A ti sea toda la honra y toda la gloria. Y gracias te damos, Señor amado Dios, porque cada día tenemos este gran privilegio de predicar este glorioso evangelio de Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, pastora, muchísimas gracias. Muchas gracias por su tiempo en el día de hoy. Y si Dios lo permite, estaremos compartiendo el próximo jueves también. Seguimos con el estudio. Amén, pastor, que así sea. Dios los bendiga. Ahora. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Bien, ahí teníamos a la pastora Verónica. Vamos con el siguiente video musical
y después de este video vamos quiero darles unos anuncios y también vamos a orar para dar terminada la transmisión. Aleluya, gloria a Dios. Damos gracias a Dios por su bendición, porque cada día Dios nos habla, nos bendice. Vamos a orar y a darle gracias a Dios por su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te doy muchísimas gracias por tu amor y misericordia. Oro, Dios, en esta mañana, Señor amado Dios, dándote gracias, Padre Celestial, por la palabra, Señor amado, que hemos recibido en el día de hoy. Te damos gracias porque cada día tú nos alimentas, Señor amado Dios. Somos alimentados, somos renovados, somos transformados por el poder de tu Espíritu Santo a través de tu palabra. Gracias te damos por todas las cosas que tú haces. Yo te pido que tú bendigas a cada uno de mis hermanos que han estado en la transmisión, Señor amado Dios eterno. Te pido que tú bendigas a aquellos que van a estar viendo esta transmisión más tarde, Señor amado. Seas tú obrando y hablando en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias te doy por todas las cosas que tú haces. Si hay algún enfermo, te pido que tú lo sanes. Si hay alguno que está necesitado, te pido que tú lo ayudes, Señor amado Dios, en el nombre de Jesús. Y gracias te damos, porque somos libres, porque somos salvos, porque somos hijos tuyos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos. Mañana, si Dios lo permite, mañana a las 9 de la mañana vamos a estar nuevamente en la transmisión. Mañana va a estar con nosotros la pastora Lenny Sol, pastora del Ministerio Apostólico Restaurando las Naciones, una de las pastoras del Ministerio Apostólico Restaurando las Naciones, de allí de mi hermosa ciudad Armenia, Quindío. El próximo sábado yo voy a estar compartiendo, voy a empezar una serie de enseñanzas acerca de las falsas doctrinas, que también las voy a estar llevando en los días de la próxima semana. El próximo martes va a estar con nosotros mi primo, el pastor Víctor, y su esposa. Va a estar con nosotros desde Colombia. Van a estar con nosotros compartiendo un tema, un tiempo bastante especial. Y también el próximo jueves seguimos con el estudio con la pastora Verónica. Así que, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Les animo a que sigan adelante en Cristo Jesús y que tengan una excelente jornada. Bendiciones para todos ustedes. Shalom.